Muy buenas a todos. Hoy vamos a hablar de algo que usamos cada día, a todas horas, pero que es prácticamente invisible. Hablo de las bases de datos. Y es que, si lo pensamos bien, son el cerebro digital de nuestro mundo. Son la forma en que todo se guarda, se ordena y, sobre todo, se encuentra. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto, pensemos en la cantidad de información que se genera constantemente. Es una auténtica locura, ¿verdad? Desde un simple pago con el móvil hasta la última foto que se sube a una red social. Todo, absolutamente todo, son datos. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo narices se gestiona y se organiza todo este caos? Bueno, pues la respuesta está, como no, en las bases de datos. Vale, vamos al grano. ¿Qué es exactamente una base de datos? Pues mirar, no es un simple cajón desastre donde se tira la información sin más. Para nada. La palabra clave aquí es conjunto estructurado. La analogía de la biblioteca es que es perfecta. No se trata solo de tener un montón de libros apilados. Lo importante es que estén ordenados, catalogados, con sus fichas, para que podamos encontrar lo que buscamos sin volvernos locos. Pues una base de datos es eso mismo, pero a una escala digital y masiva. Y aquí es donde suele aparecer la duda más típica. Oye, pero ¿para esto que cuentas no sirve una hoja de cálculo o un Excel de toda la vida? Es una confusión súper común. Y aunque es verdad que ambas herramientas guardan datos, la diferencia entre ellas es, de verdad, abismal. Están diseñadas para resolver problemas a escalas completamente distintas. A ver, pensemos en ello. Una hoja de cálculo es fantástica para cosas, digamos, más manejables. Para el presupuesto del mes, para hacer una lista de invitados, para el control de facturas de un autónomo, va de maravilla. Pero una base de datos, eso ya es otra liga. Está hecha para manejar una cantidad de datos bestial. Piensa en un banco con millones de clientes haciendo operaciones a la vez. O en una red social, imagínate, cientos de millones de personas conectadas al mismo tiempo. Ahí, una hoja de cálculo, bueno, simplemente reventaría. Así que el quid de la cuestión, la idea con la que debemos quedarnos es esta. Cuando lo que se necesita es velocidad, seguridad y que un montón de gente acceda a la vez a una cantidad ingente de datos, la hoja de cálculo se queda cortísima. Ahí es cuando entra en juego la potencia y la robustez de una base de datos de verdad. Muy bien, ya tenemos claro que para manejar grandes volúmenes de datos necesitamos una base de datos. Perfecto. Pero, ¿y ahora qué? No podemos simplemente volcar los datos ahí de cualquier manera, ¿no? Hay que poner un poco de orden, una estructura. Y para eso, precisamente, existen los llamados modelos de datos. Ojo que un modelo de datos no es algo físico, no es algo que se pueda tocar. Es más bien como los planos de un edificio. Es el diseño, el esquema que define las reglas del juego, dónde va cada cosa, cómo se conectan las partes entre sí. Es, por así decirlo, la teoría que hace que luego, en la práctica, todo encaje y funcione como un reloj. Al principio de los tiempos, uno de los primeros modelos que se usaron fue el jerárquico. Para que nos entendamos, funciona como un árbol genealógico o como el organigrama de una empresa de las de antes. Arriba del todo está el jefe supremo, el nodo o padre. De él cuelgan sus directores, que serían los hijos. El problema, que cada hijo solo podía tener un padre. Es decir, un empleado no podía estar en dos departamentos a la vez, y esto, claro, era súper rígido y obligaba a duplicar muchísima información. El siguiente paso lógico fue el modelo de red. ¿Y cuál fue su gran avance? Pues algo aparentemente simple, permitir que un hijo pudiera tener varios padres. Y esto lo cambió todo. Con esto se rompía esa rigidez. Volviendo al ejemplo, un empleado ya podía pertenecer a dos proyectos a la vez. Esto hizo el modelo mucho más flexible, más parecido al mundo real, y sobre todo ayudó a eliminar un montón de datos repetidos. Pero entonces, llegó la auténtica revolución. El cambio de paradigma total, el modelo que a día de hoy sigue siendo el rey indiscutible y sobre el que se construye casi todo el software que usamos, desde la aplicación del banco hasta nuestra red social favorita. Hablamos, por supuesto, del modelo relacional. Y todo esto se lo debemos a un auténtico visionario de los laboratorios de IBM, Edgar Codd, allá por los años 70. Él introdujo una idea que lo cambiaría todo, y esa idea giraba en torno a una palabra: relaciones. Y aunque suene así como muy técnico, vamos a ver que el concepto que hay detrás es de una simpleza y una elegancia brutales. Porque en la práctica, ¿qué eran esas relaciones de las que hablaba Codd? Pues algo tan familiar como una tabla, una simple tabla, como las que hemos visto 1000 veces. Cada fila es un registro único, un cliente o un producto, lo que sea, y cada columna es una de sus características: el nombre, el precio, la ciudad. La verdadera genialidad estaba en organizar toda la información del mundo en tablas sencillas que, además, se podían conectar entre sí. Brillante.
Y la pregunta del millón es, ¿por qué arrasó este modelo? Pues fundamentalmente porque lo hizo todo muchísimo más fácil. Su idea revolucionaria fue que el usuario ya no tenía que preocuparse de cómo o dónde se guardaban los datos físicamente. Eso pasaba a ser un problema del sistema. La gente solo tenía que pedir la información que quería. ¿Y cómo? Pues usando un lenguaje estandarizado llamado SQL, que se convirtió en una especie de idioma universal para hablar con las bases de datos. En esencia, democratizó el acceso a los datos. Bueno, y después de este repaso histórico vamos a aterrizarlo. ¿Cómo se aplica todo esto a nuestro día a día? Pues resulta que estos conceptos, que nacieron hace ya décadas, son literalmente el motor invisible que impulsa casi todo lo que hacemos hoy en el mundo digital. Y que nadie piense que esto se ha quedado estancado. ¿Qué va? La evolución es constante. Ahora las bases de datos están en la nube, accesibles desde cualquier rincón del planeta. Hay opciones potentísimas de código abierto, como MySQL, que son la columna vertebral de media Internet. Han surgido tipos nuevos, como las bases de datos documentales, que son perfectas para guardar información menos estructurada, como los posts de un blog. E incluso lo último de lo último, bases de datos autónomas que usan inteligencia artificial para cuidarse ellas solas. Se actualizan, se protegen, hacen copias, una auténtica pasada. Y ya para ir terminando, vamos a lanzar una pregunta al aire. Parémonos a pensar un segundo. En lo que llevamos de día, ¿cuántas veces hemos interactuado con una base de datos sin siquiera ser conscientes de ello? Pues la respuesta es que seguramente ya hemos perdido la cuenta. Cada vez que miramos el saldo del banco, que pasamos un producto por la caja del súper, que damos un me gusta en una foto o que le damos al play para ver una serie, ¡zas! Hay una consulta a una base de datos trabajando por detrás en algún lugar del mundo. Son, sin ninguna duda, esa infraestructura invisible, ese motor silencioso que hace que nuestro mundo moderno simplemente funcione.